Buenas noches. Comenzamos con el CIPAS de la tarea número 1. Me colaboran, Iván, apagando los micrófonos, por favor. Ahorita les doy un tiempito para que si tienen dudas me las indiquen. Este CIPAS es eh, una tarea que inició hace ya 2 semanas. Entonces, está próxima para vencer el 19 de marzo, para que lo tengan en cuenta y no nos coja la noche con el envío de los aportes. Han habido muy pocos aportes realmente en los foros, pero quienes han hecho el aporte, se les ha hecho la realimentación correspondiente, adecuada, con respecto a esas realimentaciones. Les quería pedir el favor de, en el caso de que les haga la realimentación y ustedes hagan las correcciones, entonces me indican, ya corregí el punto que usted me solicitó, tal punto, y le presento el aporte de los siguientes puntos. Porque si no, como son varios estudiantes, pues me queda difícil saber eh, cuál fue el que le revisé y cuál es el que debo revisar como nuevo aporte. Entonces, si les pido eso, los aportes se deben hacer en documento en Word para que yo les pueda, a manera de comentario, ir colocando puntualmente cuál es el error. Los que ya lo han hecho, pues saben a qué me refiero. En Word, pues es más fácil hacer este proceso. Em, bueno, la tarea, vamos a comenzar con la presentación. Permítanme. em, Voy a presentarles. Voy a presentarles la pantalla. Entonces, si alguien tiene alguna duda en específico en este momento, entonces me pueden decir. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Si alguien, antes de comenzar, alguien tiene una duda puntual sobre la temática, entonces, pues este es el momento en que me lo diga, porque pues yo traje la presentación para explicar los 5 puntos de la tarea. Y si hay alguna duda puntual en esos 5 puntos, entonces paramos. Si no hay, pues, más dudas iniciales. ¿Listo? Entonces, continuamos con la presentación. Bueno, mi nombre, Marcos Lorena Torres Guzmán, mi correo, el que está en pantalla. El equipo en Teams, pues se los he mandado a los foros, en el correo institucional. Recuerden que ahorita, excepto que usted haga el tratamiento, acepte el tratamiento de datos, nosotros lo podemos contactar por el correo personal, pero si no se acepta esa condición, pues no estamos autorizados para contactarlos ni por WhatsApp ni por eh, correo personal. Entonces, toda comunicación se debe hacer por el correo institucional o por este medio, por Teams. Entonces, la tarea 1 comprende las temáticas de electrostática, como la primera parte. Luego vamos a ver las propiedades de la carga eléctrica, lo que es la ley de Coulomb,
campo eléctrico, potencial eléctrico, algunas de las aplicaciones de lo que es la ley de Gauss y capacitancia. Esos son los tópicos que se van a evaluar o se van o que ustedes deben tener en cuenta pues, para el desarrollo de la tarea número 1. Primero que todo, la electrostática. Entonces, ustedes recuerdan cuando a veces uno de niño jugaba pueden ser con tubos de plástico y los frotaba con una tela de seda o con tela que es como hipolana. Al frotarse estos materiales, ellos sueltan cargas electrostáticas, bien sea positivas o negativas. Entonces, por ejemplo, a partir de esos pequeños experimentos se pudieron determinar em, leyes importantes en electrostática. Entonces, si son varillas de plástico, al frotarse con una piel de lana o de felpa, ellas adquieren una carga negativa. Y si las dos tienen el mismo tipo de carga, esa carga va a ser repulsiva entre ellas. Contrario a lo que pasa, por ejemplo, con varillas que son de vidrio, al frotarse con un material de seda, estas barras de vidrio se cargan de manera positiva. Pero si las acercamos una a la otra, ellas se van a repeler. Pero si juntamos la de plástico con la de vidrio, la una está cargada de manera negativa y la otra está cargada de manera positiva, entonces en ese caso se atraen. Entonces este es el principio de que cargas similares se repelen y cargas opuestas se atraen. Ese es el principio de lo que ustedes van a estudiar en el primer punto. Puede pasar con una varilla cargada negativamente que se le acerque a un, a un objeto metálico, el cual esto que tenga positivo y negativo indica que es un material que está neutro. Entonces, cuando usted acerca la varilla negativa, entonces lo que él hace es que va a atraer las cargas positivas hacia un lado y las negativas se van a hacer porque él trata de repeler las negativas hacia el otro lado y las positivas se van a sentir atraídas por esta varilla cargada de manera negativa. Entonces, este es el principio que ustedes están teniendo en el primer punto. ¿Qué pasa, por ejemplo? También lo hemos experimentado con una peinilla plástica que usted corta papelitos de diferentes tamaños. Entonces, al frotarse esa peinilla en el cabello, ella adquiere una carga negativa, como es plástica, adquiere carga negativa, y los papelitos que inicialmente están en neutro, pues digamos no están cargados. Aquí vemos pues que está negativo, positivo, pero al acercarse esta peinilla le transfiere carga a los papelitos y ellos quedan como organizados. eh, la carga negativa más cerca hacia a la peinilla y la positiva hacia el otro lado. Em, de todas maneras, pues aquí en las grabaciones le van a quedar las diapositivas o se las subo al material de estudio para que ustedes las lean con detenimiento. Entonces se encontró que la unidad fundamental de la carga eléctrica es la carga de un electrón
que se le llamó a las cargas negativas y a las cargas positivas se les llamaron protones. Discúlpenme un momento. Disculpen. Entonces, esa carga se le asignó un valor constante. Ese valor constante quiere decir que siempre va a ser el mismo. No hay necesidad de que usted escriba todo este número tan grandote, pero que sí al menos escriba hasta la cuarta cifra significativa, que puede ser 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Tener en cuenta que en física lo que aparece a un lado de la igualdad se le llama variable, que por lo general son eh, letras que pueden ser mayúsculas o minúsculas, pero que en algunos casos, como en el caso de la carga, pues tiene un valor constante. Siempre va a tener que estar acompañada de su unidad fundamental. En este caso, la carga está dada en coulomb, ¿no? Entonces, em, siempre que escribamos el valor de la carga, entonces lo debemos hacer eh, acompañado de la unidad. Y otra cosa a tener en cuenta es lo que es la notación científica. En, en el caso de unidades que son tan pequeñas, porque 10 a la menos 19 significa 19 ceros adelante de 1,6, ¿no? Entonces eso es muy chiquito, quiere decir 0, 0, 0, bueno, todos los ceros son cantidades muy pequeñas. Entonces, para no escribir tantos ceros adelante, entonces se utiliza la notación científica y se utilizan unos prefijos que ustedes los van a tener que utilizar mucho. Por ejemplo, aquí el microcoulomb, aquí pues es una unidad de carga, pero el micro es general, o sea, usted lo puede utilizar en micrómetros o microsegundos. El micro es general. En este caso, Coulomb está refiriéndose a una unidad de la carga. Y el micro se define como 10 a la menos 6. Y en el caso de nano Coulomb, por ejemplo, se representa NC, que sería 10 a la menos 9 Coulomb. Entonces, también tenemos mili. Ustedes pues pueden llegar y hacer una búsqueda por internet de lo que son los prefijos y sufijos para notación científica. em, y hacer una mayor, pueden hacer científica, una tablita con estos valores. O sea, también tenemos el mili, el kilo, el deca, adicionales pues de los que estamos mencionando aquí, micro, nano, tera. Por ejemplo, en sistemas digitales hay mucho la parte de lo que es el terabyte, el gigabyte de 10 a la menos 12. Bueno, hay muchos prefijos que ustedes los pueden buscar y hacer un banco de fórmulas para que lo tengan a la mano. Entonces, en el primer punto que se les solicita de la tarea 1, que es algo realmente de solamente utilizar la calculadora. Las calculadoras, pues ahorita tienen la facilidad de que usted puede encontrar calculadoras digitales en el celular o diferentes software que puede utilizar también en línea. Pero si pueden hacerse a una calculadora y usted va a ser ingeniero, pues es bueno tener una calculadora científica a la mano que le dé la mano. En este caso, en la tarea se le asigna una constante phi, este símbolo
en este símbolo que se llama phi, es una constante en todo el trabajo. ¿Y a qué corresponde? Corresponde a la suma de los dígitos de su cédula. Entonces, si por ejemplo mi cédula es 1234, una cédula muy facilita. Entonces, el phi va a corresponder a la suma del 1, del 2, del 3 y del 4, cada uno de los dígitos. Sumo eso y me va a dar 10. Entonces, de ahora en adelante, vamos a trabajar. Esto pues lo hago a manera de ejemplo para que lo manejemos así, con un phi de 10. Y para el primer punto, a ustedes les solicita pues interactuar en esta página de la Universidad de Colorado, en la cual se les pide que al frotar el globo sobre el suéter, el globo va a quedar cargado con cargas negativas y el suéter va a quedar con cargas positivas. Entonces, lo que usted tiene que hacer es identificar cuántas cargas son positivas y cuántas cargas son negativas. Un estudiante había llegado y había contado todas, incluidas estas que están neutras. Las que estén al lado positivo y negativo, ellas quieren decir están neutras. No alcanzó a llegar el globo por acá, entonces no se alcanzaron a desprender acá las negativas. Y el suéter queda con una carga positiva y el globo queda con una carga negativa significativa. Entonces, lo que se debe hacer es identificar esas cargas y luego en uno de los ejemplos que les coloqué en el foro, estaba el caso en que si yo tengo, por ejemplo, algún eh, un suéter, dibujemos aquí un suéter, en el cual se han colocado que la carga eh, mm, positiva se va a identificar con unos círculos rojos, ¿sí? Entonces la carga positiva con círculos rojos y la negativa con círculos azules. Entonces vamos a decir, acá está el globo, aquí eh, ay, no activé el programa, el tablero digital, entonces no me van a salir colores. Entonces voy a colocar las negativas con símbolos negativos adentro. Este es el globo, ¿no? Con cargas negativas. Se frotó, acá quedaron las positivas y acá quedaron las negativas. Estas son negativas en el globo y las positivas, pues esto es un ejemplo para que ustedes, estas son las positivas en el suéter. Entonces lo que vamos a hacer es que a estas positivas les vamos a dar una variable que las vamos a llamar m y a las negativas las vamos a llamar n. Entonces lo único que se tiene que hacer es que, ¿cuento cuántas? Aquí hay 2, 4, 5. 5 positivas por phi, y ya habíamos dicho que mi phi es de 10 para más facilidad, por la carga de las cargas positivas. Entonces ya hemos dicho que toda carga eléctrica tiene esta constante. Si es positiva, entonces la dejamos positiva, o sea, 1,602 por 10 a la menos 19. Quien tenga una calculadora por ahí, por favor, me va colaborando con esta multiplicación y le vamos a restar las negativas. Las negativas, entonces, ¿cuántas tengo? 1, 2, 3, 4. 4 por 10 por, en este caso son negativas, entonces este menos
lo, lo, lo saco adelante. Bueno, esto era una suma. La carga total es porque me están pidiendo cuál es la carga total. La carga total son las sumas de las cargas tanto positivas como negativas. Sumo cargas positivas más cargas negativas. Pero pues en este caso, este negativo, entonces lo puedo sacar adelante. Ahorita lo hago más abajo para que quede el registro. ¿Y alguien ya tiene la calculadora por ahí a la mano? ¿O los celulares? Tutora da 1,4418 con exponente a la -19. ¿Para cuál? Divididos, ¿Para la primera? no, para la primera da Para, 0,801 con bueno, exponente a la -19. ajá, o 8,01 por 10 a la -18. En esto tengan Eso. cuidado porque, por ejemplo, a él le dio 0,8, 801 a la -19. O, por ejemplo, a mí me está dando 801 por 10 a la -18. Es correr un poco más la coma, ¿no? Pero no es nada del otro mundo, es lo mismo. Entonces, este menos multiplica este positivo, entonces aquí debo restar. Esa siguiente, entonces, ¿cuánto le dio? Ahí le colaboramos al compañero, por favor. Esto. Y luego se hace la resta. ¿Sí? Bueno, ahí les queda la tareita de terminarla. Es nada más terminar. Seguimos. El siguiente punto, creo que es el punto 4 del primer punto. Nos habla sobre la fuerza eléctrica. Entonces, el primero que nos habló sobre fuerza eléctrica, pues fue Charles Agustín de Coulomb, quien nos menciona que la fuerza eléctrica es la multiplicación de las cargas que están separadas una distancia r, pero esa distancia es elevada al cuadrado, o sea, la separación entre las cargas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Es decir, si yo tengo una carga positiva aquí y una carga negativa aquí, y ellas están separadas una distancia r. Esta es una carga Q1 y esta es una carga Q2. Entonces, entre ellas se ejerce una fuerza de cargas diferentes, se atraen o se repelen, de lo que les acabé de explicar. Eso, se atraen. Entonces, entre ellas va a haber una fuerza de atracción, una fuerza eléctrica que la podemos calcular de esta manera. La multiplicación de las dos cargas, esta distancia elevada al cuadrado y la multiplicación por esta constante eléctrica que es nuevamente una constante universal. Ahorita les digo cuánto tiene esa constante. Si hubieran sido cargas similares, entonces ahí es una fuerza
de repulsión y la carga 1 va a percibir a la carga 2 y la carga 2 va a percibir a la carga 1. Eso se denota como F2, la fuerza eléctrica que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Y en Q2, la fuerza eléctrica que la carga 1 ejerce sobre la fuerza 2. Y cuando son cargas, como lo acabamos de ver, cargas eh, de diferente signo, una negativa y la otra positiva, entonces nuevamente se atraen y entonces nuevamente es la fuerza eléctrica que la carga 2 ejerce sobre esta carga 1 y en F1 la carga, la fuerza eléctrica que detecta de la carga 1 sobre la carga 2. Entonces, ahorita eh, vamos a mirar el caso de las constantes que aparecen en esa ecuación de la ley de Coulomb. Como es una fuerza, recordemos todos ya vieron física general, ¿no? Entonces, en física general, ustedes aprendieron que la fuerza de la segunda ley de Newton está dada en newtons, ¿no? Esa es la unidad. Cuando yo le hago aquí un corchete cuadrado, significa que estoy hablando de la unidad de esta fuerza. En el caso de la fuerza eléctrica, aquí el hecho de que aparezca más sombreadito significa que es un vector. Entonces, este vector, para la fuerza eléctrica, si quiere le pongo una E, también va a ser en newton. ¿De dónde salen esos newton? De esa constante que yo les decía acá, esa constante que aparece aquí, esta constante K, estica es la que nosotros tenemos como la que aparece definida aquí. 1/4 pi epsilon 0, que equivale a 8,988 por 10 a la 9. Esto usted lo puede seguir aproximando, pues para que los cálculos sean un poco más fácil, y lo puede aproximar a 9. Mire que esto es casi 9. 8,988, pues es casi 9. 9 por 10 a la 9. Newton, mire que por ahí va apareciendo el newton, metro cuadrado y coulomb cuadrado. Entonces, tener en cuenta que cuando usted haga el cálculo, todas las unidades tienen que estar en el sistema internacional. El sistema internacional de medida es el que me dice que debo tratar la masa en kilogramos, la longitud en metros, el tiempo en segundos, ¿sí? La fuerza en newtons. No se olvide de estas tres cosas, ya que son las iniciales de su profesora, Margot Lorena Torres. Masa, longitud, tiempo. Masa, unidad, kilogramo. Longitud, unidad, metro. Aquí le voy a colocar metro. Y tiempo, segundo, ¿no? Entonces, siempre tiene que tener el sistema internacional de medida. También entonces hágase la búsqueda por internet de las unidades dadas en el sistema internacional de medida. Internacional
de medida. Entonces, lo buscan y ahí van a encontrar, por ejemplo, esta constante eléctrica de 9 por 10 a la 9, la velocidad de la luz, por ejemplo, que aquí aparece, que es casi 3 por 10 a la 8 milisegundos, metros sobre segundo, perdón, porque esta es una velocidad. Y epsilon cero, que también es otra unidad que van a utilizar mucho aquí en electromagnetismo. Estas, colóquenlas en su cuadernito resumen. Recuerden que este curso tiene pruebas POC. Y pruebas POC significa que usted debe ir haciendo como un resumen de todo lo que está viendo para que esas pruebas POC no le den tan duro. ¿Listo? Muchachos, ¿hay dudas? ¿Cómo vamos? ¿O se durmieron? ¿No los he escuchado? Buenas Se noches, fue. profesora. Pues las dudas de parte mía son más que todo con respecto al punto 5 de la actividad que estamos resolviendo actualmente. Ah, bueno. Entonces le toca esperar todo el CIFAS para que llegue hasta allá, para que vamos siguiendo la secuencia. Pero sí lo voy a explicar. ¿Listo? Hasta aquí, preguntas, dudas, ¿no? ¿Todo clarísimo? Si hay silencio, quiere decir que nada está claro Puede o que todo, continuar, tutora. o que todo está claro. Bueno, muy bien, gracias. Entonces, el caso que les piden a ustedes en el punto 4 del primer punto es calcular precisamente entonces esa fuerza eléctrica. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando apliquen esta ecuación? Primero que todo, que todas esas unidades deben estar en el Sistema Internacional de Unidades, lo que les acabé de decir, el SI, Sistema Internacional de Medida. Quiere decir que esta constante usted la va a reemplazar por ese 9 por 10 a la 9. Habíamos dicho que es Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y eso lo va a multiplicar por el valor absoluto. Estas rayas significan valor absoluto. Si no estoy mal, los valores que ustedes les dan allá son valores negativos. Eso en realidad no les va a afectar porque precisamente el hecho de que sean negativas por este valor absoluto, entonces finalmente eso le queda positivo. ¿Sí? El valor absoluto devuelve el valor positivo de una cantidad negativa o de una cantidad positiva. Siempre devuelve el positivo. Entonces, esta carga, supongamos que es negativa en este caso. Entonces, usted coloca el valor dado. Por phi, pues en este caso el phi es 10 Coulomb, porque esa carga pues es de valor de unidad Coulomb, por la multiplicación de la otra carga, que es 1,8 por 10 Coulomb, ¿sí? Y cierro el valor absoluto dividido el R al cuadrado. Entonces, esta R, en este caso me dice el R de 8, lo multiplica por phi. Entonces 8 por 10, pues me da 80. Y ese 80 lo divido entre 100. Entonces eso me va a dar, ¿cuánto? 80 dividido entre 100.
Me va a dar 0.8, ¿cierto? 0.8 metros, porque este centímetro se cancela con este centímetro. Entonces divido, me van diciendo si en algún punto se quedan 0.8 metros y esto debe ir elevado al cuadrado. La mayoría de errores de digitación en la calculadora es precisamente por esto, porque el 0.8 o se les olvida elevarlo al cuadrado y lo dejan así y ahí ya hay un error. Y como son cosas de solamente reemplazar el valor de las variables, entonces un error de esos, pues, se cobra caro. Entonces, esos valores, rectifíquelos, siempre verifíquelos, que sean lógicos. Entonces, vamos a hacer esta operación. Yo les recomiendo, la pueden hacer por pasos para que no haya confusión con alguna de las operaciones y que, por ejemplo, pueden multiplicar todo lo de arriba y luego dividirlo entre lo de abajo. En calculadora es bueno utilizar los paréntesis para que eso le dé un orden a la operación. Entonces, ¿cuánto les dio a ustedes toda esta multiplicación? ¿Cuánto les da esa fuerza eléctrica? ¿Cuánto les da? A mí me dio 2.025 por 10 a la 2. Muchachos, los IPA son participativos. Deben participar activamente. De hecho, un CIPAS es una actividad en la cual el estudiante propone las dudas e inquietudes. No son clases, pero pues como a veces no funciona, uno se prepara. ¿En qué unidades debe estar esta fuerza eléctrica? ¿Quién me dice? A ver, muchachos. ¿Aló? ¿Se fueron? ¿Aló? Yo creo que estoy sola. ¿Aló? Profe, ¿puede Ah, repetir la pregunta, por favor? no se me pierdan porque pues si yo estoy dando sola esta web, está difícil. Newton, la unidad de la fuerza eléctrica, eso era lo que les preguntaba. ¿Qué cuánto les había dado a ustedes? Con calculadora en mano, por favor. Todo el mundo tiene un celular. O si no, abren el software. Vea, ustedes pueden consultar, por ejemplo, calculadora digital, calculadora científica, y sale, y ahí mismo lo hace. Hay programas como el Symbolab que resuelve integrales, derivadas, eso lo pueden utilizar también, es una calculadora, pues es un software inteligente. Entonces, esto le resuelve integrales. O hay otro que es MATLAB Online, no. Ay, se llama, ¿cómo es que es? Ah, se me acabó de olvidar uno.
MATLAB, no es, o LATMAT, ¿cómo es que? Bueno, hay varios. Consulten y, o sea, pueden utilizar cualquier calculadora para que no me dejen sola en estos cálculos, ¿sí? Y pues les va a servir. Listo, continuamos con la definición de campo eléctrico. También les pide en el ejercicio, en el punto B, el cálculo del campo eléctrico. Entonces, campo eléctrico se puede definir como la fuerza eléctrica por unidad de carga eléctrica y también se puede definir como esa constante eléctrica que la habíamos visto que es 1/4 pi epsilon 0 por la carga sobre el radio al cuadrado. En el caso que a ustedes les solicitan, en el punto 2, es calcular el campo eléctrico a una distancia r generado por una carga puntual. Entonces, si nosotros tenemos una carga puntual, por ejemplo, esta, positiva, entonces el campo eléctrico lo que hace es que eh, emite un, unas líneas de campo. Estas son, pues, son líneas imaginarias realmente, que son emitidas a partir de esta carga, de esta fuente puntual positiva. Si es positiva, esas líneas de campo eléctrico van saliendo, pero si fuera una carga negativa, esas líneas de campo eléctrico entran hacia la carga. Entonces, lo que se dice es que calcule el campo eléctrico a una determinada distancia r. Entonces, si yo tengo aquí mi carga, entonces hallar el campo eléctrico, por ejemplo, en este punto A, si desde mi carga hasta acá hay una distancia r. Entonces, como en todos los ejercicios, ustedes deben tener en cuenta que las unidades siempre se deben convertir ¿a qué? ¿Quién me dice que les he dicho? Que de pasar de centímetros a metros. Ah, pues se refería al sistema internacional de unidades. Ajá, exacto. Siempre se debe convertir cualquier variable que no esté en el Sistema Internacional de Unidades al Sistema Internacional de Medidas. Entonces, si aquí tengo centímetros, debo convertir a metro. Entonces, en ese caso, lo más relevante era hacer la identificación de la carga. Y para dicha carga les dicen que un número determinado de electrones va a representar a esa carga. Entonces, puede ser que ese número total de electrones es 8 y siempre les piden multiplicar por la constante phi, que en el caso de nosotros pues estamos trabajando con 10, aquí también sería con 10 dividido 100, ¿cuánto nos da? Entonces, 0.1, ¿cierto? 0.1 metro. 0.1 metros. Ajá, eso. Y aquí 8 por 10, pues nos da 80. Y le dicen que pues esos 80 los multiplique por 10 a la 6. Entonces, hágame también esta multiplicación. Y si quiere de una vez, la multiplica por el valor de la carga del electrón. Entonces, eso daría
Tomen su calculadora. 1.2816 exponente a la menos 11. Medio 1.28 exponente a la 27. Ah, no, me equivoqué porque no coloqué el menos 19. Coloqué ahí, ¿no? Que sí es como dice el compañero. Le dio entonces 1.28 por 10. ¿A cuánto? A Menos la A la 11. 11. menos 11. A la menos Ah, 11, sí. eso. Como es carga, ¿qué unidad debe tener? Coulombs. Eso. Ajá. O si quiere en español, culombios. Culombios. Ujú. También lo puede decir así. Entonces vamos a reemplazar aquí, ahora sí, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga que ya la sabemos que es 1.28 por 10 a la menos 11 coulomb sobre el R al cuadrado que nos dio 0.1 metro elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, haciendo esa operación, ¿les da cuánto? 11.52. Ajá, bueno, a mí me dio 11.53. Mire que el metro aquí también se eleva al cuadrado, entonces esto queda metro cuadrado. Metro cuadrado, con este metro cuadrado se cancela. Y un culón de aquí se cancela con un culón de acá. Entonces, ¿eso en qué unidades me queda? Mire que quedó sobreviviendo. Newton. Ajá, Newton sobre Coulomb. exacto. Muy bien. Entonces, el campo eléctrico, ahí a veces que me saben colocar solamente 11.53, sin unidades, sin variables, no. Entonces, coloquen que esos son las unidades y el valor de campo eléctrico. Hagan bien presentadito esa tarea. Eso se les tiene en cuenta. Luego vamos a mirar lo que es potencial eléctrico. El potencial eléctrico es la energía potencial eléctrica que se acumula en un dispositivo por unidad de carga, como aparece aquí. Por ejemplo, en una pila, nosotros, en este caso, pues acá arriba tenemos el positivo y acá arriba tenemos el negativo. Entonces, los electrones van a tener que atravesar este camino para poder pasar la energía eléctrica desde un punto, digamos desde este punto, acá le llamamos B sub A y acá B sub B. Entonces, porque la pila inicialmente ya está descargada, pero en el momento en que usted metió corriente por aquí o un voltaje, entonces esa energía necesaria para llevar a ese electrón desde este punto hasta el otro punto es lo que se llama como potencial eléctrico, que ustedes lo han trabajado tanto, pues los que sean ingenieros hablan constantemente de 120 voltios, de 12 voltios, bueno, cargadores de 5 voltios, todos los que tienen un celular a la mano o han tenido una pila en su mano saben que las pilas tienen 1.5 voltios, la AAA, bueno. Entonces, eso es lo que usted va a estudiar ahorita como potencial eléctrico y qué es esa energía potencial eléctrica. Aquí se está denotando como U por unidad de carga, o sea, cómo
¿Qué energía necesito yo para mover esa carga? Eso va a ser lo que es potencial eléctrico. O también, mire que esta constante, por eso es que es una constante eléctrica muy importante, aparece nuevamente en potencial eléctrico. Entonces es acá por la carga y dada una determinada distancia, ¿no? ¿Qué tanto le tocó que llevar desde un punto al otro? Entonces, por ejemplo, aquí esas líneas de campo eléctrico, si yo tengo aquí mi carga positiva y por acá tengo un punto donde quiero evaluar el potencial eléctrico, entonces es la carga de esa carga puntual dividida la distancia en donde yo quiero calcular el potencial eléctrico. Entonces, en el caso del ejercicio de ustedes, lo traigo aquí porque he visto que han habido como bastantes diferencias en entender esta figura. Entonces, mire que le dice calcular el potencial eléctrico aquí en este punto. O sea, usted tiene una carga negativa de menos 50 microcoulomb, ¿cierto? Y al otro lado tiene una carga positiva de, como mi phi es 10, de 10 microcoulomb. Le coloco de una vez quién es phi. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que identificar el potencial eléctrico en A, ¿sí? De lo que Q1, de la carga Q1, ejerce en el punto A. Tiene que hallar ese potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces, ¿eso a qué va a ser igual? Pues a la constante eléctrica que hemos hablado por Q1 sobre la distancia, esta distancia inicial. ¿Sí? ¿Cómo le va a llamar usted? Llámele A, B, C, D, no sé. Una L, por ejemplo. L. ¿Sí? Y luego debe calcular, porque es que le piden de las dos cargas. Esta carga 2, el potencial de la carga 2 a el punto A. Entonces, esta carga 2, mire que está a otra distancia, digamos una distancia M. Entonces sería la constante eléctrica por la carga Q2 sobre esa distancia M. Y luego debe sumar estos dos potenciales. Este es el potencial pues, de la carga 2. ¿No? Debe sumar el potencial de la carga Q1, llamémosle de la carga Q1, más el potencial eléctrico de la carga Q2. O sea, la suma de estas dos, de esta más esta. Ay, pero profe, es que aquí no tengo la distancia. Pero lo que pasa es que ese es un triángulo rectángulo. ¿Quién me dice cómo se calcula las distancias en un triángulo rectángulo? Por Teorema. teorema de Pitágoras, profe. Exactamente, ¿cómo es? La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Exacto. Pero yo tengo como duda la hipotenusa al cuadrado. Sí, señora. No, porque aquí tengo 60 centímetros, mire. Esa la conozco. Entonces, en ese caso, creo que se utilizaría el teorema de Tales. Sí, el de Pitágoras se aplica, sino que
Mire, B lo conozco también porque aquí está este y Pita- está este. Pitágoras aplica, solamente sería hacer el despeje. Aquí en despejo. En este caso, en este triángulo chiquito. Ah, Ajá, entonces A cuadrado, ¿qué sería igual? Pues Hipotenusa quitando menos cateto. sería sería 60 al cuadrado menos No, hágamelo con esta formulita aquí. ¿Qué haría? H al cuadrado menos B al cuadrado. Eso. Y ahí le quita la raíz cuadrada, ¿no? Para quitar este cuadrado. Es eso. No les doy más pista porque ustedes, pues la idea no es hacerles la tarea, sino que... Y pues aquí está lo que acabé de explicar, la suma de los dos. Siempre en el sistema internacional de medida. Aquí les traje un ejemplito que lo pueden hacer también con más calma, pero como nos está acabando el tiempo y para que nos rinda, les queda de tareita. Tutora, yo tengo Y, una pregunta. ¿sí? Potencial eléctrico sería para medir la distancia que recorre el electrón. No medir la distancia que corre el electrón, no. O sea, el potencial eléctrico me está dando una información de la energía necesaria o la energía que fue utilizada eh, por la misma corriente eléctrica, sí, para atravesar una cierta distancia R. Por eso es que U es energía potencial eléctrica. U es, está escribiendo, ¿no? U es la energía potencial eléctrica. Entonces es esa energía potencial eléctrica por unidad de carga necesaria para que esa carga, como por lo general la carga de los electrones es la que se considera que es la que se mueve, entonces esos electrones van por un caminito dentro de la pila y atraviesan desde este punto A hasta este punto B una cierta distancia. Entonces, a eso es lo que se le llama potencial eléctrico. Entiendo. Ujú. Bien, listo. Entonces, bueno, creo que ahí ya cubrimos ese punto. Y ahorita nos vamos para lo que es la ley de Gauss. El caso de Gauss, bueno, en Gauss nos habló siempre lo que es el flujo eléctrico, más o menos de lo que teníamos aquí de estas líneas de campo eléctrico. El Gauss pues nos habla de un flujo eléctrico, es decir, una carga positiva o negativa emite un campo eléctrico, que es este campo que está sintiendo por ejemplo, yo puedo tener aquí un sensor y ese sensor me detecta que aquí hay algo, hay una presencia de una carga positiva. Si mis líneas de campo eléctrico, a medida que se alejan de esa carga, van aumentando o si van disminuyendo, si lo que estoy midiendo es acá en este punto A, ¿no? Entonces, estoy con un sensor ahí y estoy determinando qué está pasando con esas líneas de campo. Eso normalmente pues uno lo hace en laboratorio también, esas prácticas, para que se entienda más el concepto de, de potencial eléctrico, por ejemplo. Entonces, Gauss nos habla que a través él menciona, por ejemplo,
nosotros podemos llegar a tener una cajita de zapatos, un paralelepípedo en el cual contenga, por ejemplo, una carga positiva. ¿Sí? Y a través de esta cajita puede ser una superficie de geometría conocida o desconocida. Entonces va a haber un flujo de líneas de campo eléctrico que salen, ¿sí? Que salen a través de esta superficie. Y entonces, ¿qué es lo especial de Gauss? Que él dice, ese flujo eléctrico de sentido por la carga que está dentro de una superficie, o sea, toda esta superficie, la cajita de zapatos que yo le dibujé a este flujo eléctrico, va a corresponder netamente a lo que está contenido dentro de esa superficie. ¿Sí? Y por acá afuera no me va a importar este flujo de acá no me interesa. Me interesa es estas que alcanzaron a quedar encerraditas. Por eso es que Gauss habla sobre una carga que está contenida dentro de una superficie cerrada. Y esa superficie cerrada puede ser una esfera. Por ejemplo, si yo tengo mi carga aquí, una carga negativa, y esto es una esfera, ¿no? Digamos una boleta completamente esférica. Entonces, esto va a emitir también unas líneas, un flujo eléctrico, pero para Gauss solamente tiene validez aquellas que están dentro de esta superficie cerrada, que es una geometría cerrada, una geometría conocida como el paralelepípedo, la superficie, la esfera, o puede ser también algo completamente sin forma, por ejemplo, esta carga negativa, y aquí van a llegar los flujos. Solamente lo que esté dentro de la superficie es lo que va a contar Gauss. Es por eso que en el caso de ustedes, no les voy a explicar el ejercicio que ustedes tienen, sino el del ejemplo, porque por ahí vi que me estaban colocando como el campo eléctrico y me colocaron tal cual está esta ecuación. Esta ecuación de campo eléctrico solamente funciona para el caso de cuando esa superficie cerrada, aquí esta superficie cerrada, es una esfera, superficie cerrada es una esfera. Pero en el ejercicio que ustedes tienen, en el ejercicio de la tarea, a ustedes lo que les colocaron fue como, piense usted en un cable de cobre de un diámetro bien grande. Y alrededor de de ese cable de cobre se le ha colocado un cilindro que lo cubre, ¿sí? Entonces, esa superficie cerrada le llaman también superficie gaussiana, porque fue precisamente Gauss el que nos habla de todas aquellas superficies que pueden ser de geometría conocida o desconocida. Entonces, se le llama también superficie gaussiana. Entonces, para el caso de la tarea de ustedes, es un cilindro, un cable de cobre, pero que está contenido sobre una superficie cilíndrica.
Y esta superficie cilíndrica, esta, es la superficie gaussiana. Superficie gaussiana. Quiere decir que solamente me va a interesar lo que está aquí contenido dentro de esta superficie gaussiana. Esto, lo que pase por acá, las cargas que aparezcan por allá, no. Y tener en cuenta que para el caso de este ejercicio, entonces el conductor, este conductor, tiene unas variables específicas. Entonces usted tiene que saber identificar que la del conductor, eh, pues esto en últimas también es un cilindro chiquito y el otro el cilindro más grande, ¿no? Tiene un radio R con mayúscula y a usted le piden es calcular el campo eléctrico que lo perciba la superficie gaussiana, o sea, por fuera, con un radio R chiquito, R minúscula, este R. Acá es donde le piden que usted debe censar en este punto P el campo eléctrico en función de este R de esta superficie gaussiana. Pues como este es un conductor que tiene una densidad de carga eléctrica, que en este caso es representado por esta ρ. Esa ρ se denomina como la densidad de carga. Densidad de carga volumétrica. O sea, está relacionada con el volumen. ¿Sí? Y para que esto quede mucho más claro, entonces ustedes tienen que irse a la definición de lo que es densidad. Densidad pues, de carga volumétrica sería la carga por unidad de volumen. Y el campo eléctrico se define como la carga sobre la carga interna, ¿no? Porque como estamos hablando de superficies gaussianas y Gauss siempre nos habla de esa carga que está encerrada, lo que está adentro. Entonces la carga interna que está encerrada sobre 2pi epsilon 0, las constantes de siempre, por R en este caso porque me piden es el campo eléctrico de este cilindro, por H porque H es la altura de esa superficie gaussiana de ese cilindro. Entonces, haciendo luego cancelaciones, usted llega precisamente a que esta ecuación es ρ, porque usted tiene que saber el volumen aquí lo que juega más trascendencia es calcular el volumen de esta superficie. En este caso, pues es la de un cilindro.
Pero para el caso de la esfera, en este caso nosotros tendríamos es el volumen de una esfera, ¿no? Esto es una ayuda. Ay, qué pena. Si lo puedo repetir. Esto es para el caso del cilindro. Es una ayuda que yo les estoy dando. Igual ahorita les doy otra ayuda. Y para el caso de la esfera, que es este, ese campo eléctrico, pues es esto. Es ρ por r al cubo sobre 3 epsilon 0 sobre r. Por r, perdón. Este campo eléctrico es para la esfera. Entonces, mucho cuidado. Pues ahí son solamente multiplicar constantes y no más. Pero lo más importante es que ustedes logren determinar cuál es la superficie gaussiana que me están solicitando. En este caso, pues es una esfera, pero en este caso es un cilindro volumétrico. No es superficial, sino es volumétrico. Entonces, mire que cada uno de los puntos que a usted se les ha dado, cada uno de los puntos tiene una bibliografía asociada. Entonces, por ahí voy a matar 2 pájaros de uno. Alguien me decía, ¿dónde consigo los archivos de las grabaciones y de material en clase? Entonces, aquí en el grupo de física electromagnetismo, entonces están publicaciones y al lado dice archivos. En archivos, entonces yo ya les he subido el material de clase y lo que son las grabaciones quedan automáticamente ahí. Me disculpan, pero pues aquí tenía las de otros periodos, pero aquí van apareciendo las del 2023 también. Por ejemplo, aquí está la que hicimos para tarea 0. Y en este momentico lo que les quería explicar era el material de clase. Aquí están los libros que se les ha subido como material de estudio. Entonces, para ese punto en específico se les dice el de Arrayás. Entonces, en el de Arrayás, precisamente nos va a hablar de la ley de Gauss. Y pues el que es más juicioso se va a pegar una lectura de todo esto. Es un libro que es muy sencillo de entender y ahí van a entender, pues, más suavemente lo que les estoy diciendo ahorita. Incluso explican el del caso de ustedes. Entonces, péguenle una lectura, porque la idea pues es que también ustedes investiguen acerca de lo que les toca y pues hagan un mayor aprendizaje. Bueno, aquí está pues para el caso del ejemplo, que eso ustedes también lo tenían en los foros. Y ahorita nos vamos entonces con el ejercicio de capacitancia, nos dan un capacitor. ¿Cómo vamos ahí? A ver, ¿me cuentan ustedes? ¿Aló? Profe, pues por parte mía, pues no he tenido problema. Digamos que ese es el ejercicio como más sencillo. Sí, en realidad sí. Es solamente entender cuál es la idea de lo que me están preguntando y ya el resto es como todos, ¿no? Todos son así. ¿Los demás? ¿Cómo vamos? Bien, mal, regular. Pues por mi parte, bien. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, muy bien. Iván y Cristian. Muy bien.
Bueno, los demás están muy calladitos. Espero que sean más participativos, que así sea una duda, vea qué es eso, que no entiendo. Bueno, hay que preguntar. Bueno, la capacitancia pues ya es algo que es más conocido. Quien no ha tenido un condensador en sus manos, si no puede lo compra, que es muy barato, son 100 pesos. Bueno, ahorita de pronto como está todo costoso, 500 pesos, no sé. Entonces, el condensador de placas plano paralelas es un dispositivo muy utilizado en electrónica que se constituye de dos láminas metálicas. Pueden ser láminas rectangulares, como pueden ser láminas circulares como las que tenemos aquí. Y en medio de ellas se coloca un dieléctrico. No sé si alguien ha destapado o a veces cuando se explotan los condensadores, y se mira que hay como un papelito y ese papelito tiene como un aceitico. Entonces, papel y el aceite, todo eso es un dieléctrico, quiere decir un no conductor. Mientras que las láminas, esto ya son metálicas, ¿sí? En el laboratorio, pues yo les sé explicar esto, sino que este periodo no tengo este laboratorio, pero pues el profesor que les dé este laboratorio les va a explicar muy bien esta parte. Entonces, ese capacitor va a depender de una constante, nuevamente la constante dieléctrica que depende del material. O sea, este material que está aquí, el del dieléctrico, tiene una constante que es como la facilidad o dificultad que presenta el material para que la corriente pase de un lado al otro. ¿Sí? Entonces, eso lo hace esta constante y es específica para cada material. Entonces, pero aquí es K sub D, perdón. K sub D. Esta K sub D es la constante dieléctrica. Ya la estaba confundiendo con epsilon cero. Es que he utilizado varias notaciones. Antes estaba así y aquí está de otra manera. Ese epsilon cero sigue siendo la constante que es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado Newton por metro cuadrado. Esa constante entonces está relacionada por esa constante dieléctrica que les digo yo y que es específica para el material. En este caso está dada por este valor, ¿no? Esta sería mi K sub D. Pi, pues que es también otra constante que viene a corresponder al área de las placas. Como es una superficie circular, entonces es pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Pero como me dan el diámetro, pues entonces también es diámetro dividido 2, que es radio elevado al cuadrado. Hago mis correspondientes cambios al Sistema Internacional de Medida y simplemente sustituyo. Esa es la separación entre estas dos láminas. En el punto quinto se van a dar cuenta que esa separación juega un papel importante. Entre mayor sea la separación entre estas dos láminas, ¿qué va a pasar con esa capacitancia? ¿Quién me dice? Esta es una pregunta de matemáticas. ¿Qué pasa si estas, o ya tuvieron que haber hecho ese experimento en el punto quinto? ¿Qué pasa si separo y separo estas dos láminas? ¿Qué va a pasar con esa capacitancia? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Ajá. ¿Por qué razón? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué sería? Puede estar Pues Ujú. creería yo que la carga
puede estar mucho más concentrada, o sea, no va a haber como tanto espacio entre ellas. No, hay mucho espacio. Estamos hablando precisamente de que esas placas van a estar más separadas. O sea, si esa S crece, es más Ah, o grande. sea, Ujú. las placas están separadas, pues Ajá. la carga como tal, pues tendría mucho espacio, pero pues si las placas están Más un poco juntas. más unidas, pues las cargas van a estar mucho más cerca, van a estar mucho más concentradas, entonces me imagino que el potencial, o más bien la capacidad para almacenar la carga, pues va a ser mucho más grande. Exactamente. O sea, si la separación entre ellas es así bien chiquitica, pues las cargas pasan fácilmente. Porque aquí hay un material, puede ser incluso aire, que separa a ellas dos. Pero si ya es más grande esa separación, yo creo que ya va a necesitar mucho potencial eléctrico aquí para poder pasar desde este punto hasta este punto, ¿no? Imagínense que por aquí van pasando esas cargas, entonces va a ser más difícil. Eso es lo que está pasando y eso es lo que pasa también en el punto quinto. Ahorita lo miramos. Luego nos piden calcular ¿el qué? La, el voltaje que atraviesa un rayo en un pararrayos, o sea, desde la nube hasta que cayó al pararrayos. ¿Cuál es ese voltaje? ¿Cuánto alcanzamos o cuánto el pararrayos alcanza a sentir de ese rayo que le cayó ahí? Entonces, ahí tenemos que hablar del caso de una cantidad que se llama rigidez dieléctrica y que se define como una constante para el aire seco de 3 × 10⁻⁶ voltios sobre metro, que es como esa capacidad que tiene el mismo aire de poder abrir un caminito a la carga, a todo ese voltaje que está acumulado en la nube y poder armar ese caminito hasta que llegue al pararrayo. Entonces, es como ese caminito que logró ubicar para la carga y llegar al pararrayo. Eso es como la rigidez dieléctrica del aire seco y es una constante. Y luego ya es, imagínense, una nube a 61 metros, entonces es simplemente esa multiplicación, eso nos da 1,83 por 10⁻⁸ voltios. Imagínense esa cantidad de voltajes terriblemente enorme. Entonces, también este punto es muy fácil, no requiere mayor entendimiento. De este punto lo quise traer aquí porque resulta que aquí la gran mayoría me están colocando muy bien la ecuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegan y me dicen, es que aquí me piden fuerza eléctrica y yo ya sé que fuerza eléctrica es K por Q1, Q2 sobre R al cuadrado, ley de Coulomb. Pero es que resulta que aquí le están diciendo quién es una carga, quién es la otra carga y qué distancia está separada. Entonces usted tiene que utilizar precisamente esa definición que le están dando. Más 3, R igual 2D, aquí R igual a 2D, la carga más 2Q. Y reemplazarlo. Voy a hacerlo solamente en este caso porque pues los demás van a ser similares, pero excepto a lo que le pidan, ¿no? Porque acá es campo eléctrico, ley de Gauss, potencial. Bueno,
La K no cambia, pero una de las cargas es minúscula y la otra es mayúscula y la separación entre ellas es 2 veces y todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, mucho cuidado con qué es lo que le están pidiendo. Hay que leer bien. Por favor, ténganlo en cuenta. Y finalmente, el ejercicio quinto que estaba esperando Iván, creo que era Iván. Sí, señora. Bueno, entonces, nuevamente en el simulador de la Universidad de Colorado, lo que ustedes tienen en este caso es un condensador de placas paralelas rectangulares en las cuales ustedes van a ir modificando la separación entre ellas. Precisamente aquí está el punto en el cual le dice 5.8 milímetros. Como le dice milímetros, esos milímetros los debe ¿qué? Debe hacer la conversión a Metros. A metros. eso, a metros. Todos deberían decirlo. Entonces, y aquí picofaradios, ¿a qué? Faradios. Ajá. ¿Y pico qué significa? Pico creo que es a la menos 12. Sí, Es a la señor. menos 12. 10 a la menos 12 faradios. Ujú. Muy bien. Entonces, simplemente tener en cuenta que para este caso de este condensador, la capacitancia viene dada por la multiplicación de epsilon 0 por el área por la distancia. Entonces, ustedes llenan una tablita. Esa tablita, de esa tabla que ustedes llenan, lo más importante es que ustedes me digan cuánto les da aquí la capacitancia. Van a tener que estar revisando capacitancia. Y la separación, pues aquí que les dan en D, pero ustedes deben calcular el inverso de eso, o sea, lo que les dé aquí en metros, ¿no? Y acá en faradios. Lo que les da aquí en separación, esta separación, lo deben invertir 1 sobre D. O sea que aquí les da 1 sobre metro, ¿no? Entonces, usted hace esos, llena todas esas valores, ¿sí? Lo hace varias veces, mínimo unas 5 veces, ¿sí? Y luego lo que tiene que hacer es una gráfica. Alguien me preguntó que cómo hacía esa gráfica en Excel, el más fácil. Y acá debe colocar capacitancia o C sub 0 en faradios y acá debe colocar 1 sobre D en unidades de 1 sobre metro. ¿Sí? Esa gráfica, mucho cuidado. En el eje Y, capacitancia C sub 0. Y en el eje X, 1 sobre D. Si no la hace así, no le da. Y eso le debe dar una línea recta. Yo incluso por aquí tengo unos valores que los había hecho. Mire, acá tengo C sub 0 y me da una línea recta. Y acá en el eje Y tengo 1 sobre D. ¿Sí? Entonces mire que más o menos la pendiente, bueno, por Excel uno puede calcular la pendiente. ¿Cómo lo hago? Yo ya grafiqué todos mis valores, ¿no? Aquí tengo el 1 sobre D. Aquí tengo C sub 0. Los grafiqué. Y al graficarlos, le doy clic derecho a mis datos, ¿sí? Aquí me poso sobre uno de los datos y le doy formato línea de tendencia. Bueno,
Lo pueden encontrar así o si no le pueden dar ajuste. Yo creo que en algunos Excel también es ajuste. Como es ajuste, le doy ajuste lineal y más acá abajo le doy presentar la ecuación en el gráfico. Entonces aquí es donde me está colocando esa ecuación. Sí, mire que 2 exponente a la menos 14, esa es la... Ya les explico esta ecuación. Entonces, eso es sencillo, ¿no? Hacerlo en Excel. Y entonces, aquí usted va a tener una pendiente, así como les acabé de explicar, que me dio 2 por 10 a la menos 14, ¿no? Esto me da en faradio sobre metro, porque faradio está en y en eje X está metro. Esas son las unidades. Entonces, usted aprendió que la ecuación de una línea recta es y igual a ¿qué? ¿Quién sabe cuál es la ecuación de una recta? Y igual a mx más b. Eso. ¿Quién es que es Iván? Usted ya, Sí, señora. eso, usted está muy pilo. Así me gusta. Está bien. Eso. ¿Quién es M? ¿Quién es M, que, ¿quién? perdón? M. M es la pendiente. Eso, M es la pendiente. O sea, ¿qué tan inclinada está esa gráfica, esa línea recta? Y B, B es que lo dibujé. El intercepto con el eje Y, ¿no? B. Listo. Ahí me lo da, en Excel me lo da. En este caso es 7 exponente a la menos 15. Ese es mi intercepto. ¿Cierto? Entonces, como usted lo que tiene es una ecuación C sub 0 igual a E sub 0 por A, y en el eje X tiene 1 sobre D más una constante B. En el eje Y está colocando C sub 0, en el eje X está colocando 1 sobre D. Entonces, M, ¿a quién es igual? Si yo coloco en el eje Y C sub 0 y en el eje X 1 sobre D, entonces M, Eso, sí, esa primera parte. esta Ah, primera parte. Ajá, o sea que la pendiente está relacionada con epsilon 0 y el área. Y como lo que me están preguntando es el área, entonces simplemente despejo. M sobre epsilon 0 me va a dar el área. Y esa M, para mi caso, que me dio 2 por 10 a la 14, entonces hagámosla. Me da 2 por 10 a la menos 14 faradio sobre metro. Y epsilon 0 es 8.85 por 10 a la menos 12, ¿cierto? A la menos 12, eso es en unidades de Coulomb cuadrado. Sobre, pero entonces aplico ley de la oreja. Aplico ley de la oreja, entonces me queda Newton por metro cuadrado arriba. ¿Cierto? Entonces hago esta operación. ¿Cuánto les da? 2 exponente la menos 14 dividido 8.85 exponente la menos 12. ¿Cuánto les da? Calculadoras. ya la estoy haciendo, programa. Ah, bueno.
daría 2.25 por 10 a la menos 3. Eso, digamos redondeo, 2.26 por 10 a la menos 3. Bueno, haciendo todos los cálculos por aquí, eso me debe dar en metro cuadrado. ¿En metro? En metro. Sí, en metro cuadrado. Epsilon 0 es Coulomb cuadrado, Newton por metro cuadrado. Y 1 sobre T es en metro. Sí, esto me tiene que dar en metro cuadrado porque es un área. Y entonces, como lo que me dan es en milímetros, entonces debo ahorita volver a convertir de metro cuadrado a milímetro, para que más o menos me coincida con esos valores que me da el simulador del área, porque él les va a decir cuál es el área de este sistema, ¿no? Del condensador. Mire, aquí les dice el área. Incluso ustedes pueden jugar con esa área. Pero pues si juegan con ella, la dejan fija, ¿no? Y con la separación. Y ahí les va dando la capacitancia, eso es lo que van a ir aumentando. Y hacen su tablita y hacen su análisis. ¿Listo? ¿Entendida lo que deben hacer en el punto 5? Sí, profe. Entendido. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, hemos acabado con todos los ejercicios. Espero que ahorita esos foros estén más nutridos porque han estado como muy vacíos, han sido contaditos los estudiantes que están aportando. Entonces, al menos espero tener 2, 4, 6, 8. Creo que ahí no estoy yo, ¿no? 2, 4, 6, 8. Ajá. 8 contribuciones más ya con el trabajo terminado. Los que ya terminan y que yo les haya ya hecho la revisión, pueden ir subiendo el documento al entorno de evaluación. Me colocan un mensajito por el foro, por el correo interno de la plataforma o por correo institucional y me dicen, ya lo subí, profe, para que lo tengan de tal grupo. Y yo hasta se los puedo ir calificando de una vez. Para que vamos avanzando con eso. ¿Alguna otra inquietud? Profe, una inquietud con respecto al laboratorio en el que hay que inscribirse, pues actualmente en la sede de Cali no hay pues esa programación como tal. De No, pronto tú puedes saber al respecto. En Cali no hay electromagnetismo, no salió. Por lo general está en Palmira. En Pasto también. Pero el más cercano sería Palmira, Pues, ¿dónde estás en ubicado? Cali. Sí. Yo soy de Cali, ¿no? Yo estoy en Cali. Cualquier duda me pueden buscar en la UDR. Estoy todos los días en las mañanas. Pero si no pueden en ese horario, pues me buscan por Teams. ¿Pero qué? Pero electromagnetismo sí no hay acá en Cali. Yo voy a dar es física general. Este periodo no me tocó electromagnetismo. Entonces, lo que yo les diga acerca de electromagnetismo, les puedo estar diciendo mentiras. Lo pueden consultar con el mismo director del curso porque él tiene a cargo pues estos laboratorios.
pero sí están en Palmira, entonces allá podrían ubicar. En Palmira está Vivian Ordóñez. Les voy a colocar la página web del directorio de líderes de laboratorio a nivel nacional para que si tienen alguna duda, inquietud, pues también con ella la pueden consultar. Ahí se las coloqué en el chat. Igual se las voy a colocar en el chat general del Teams para que si, pues cuando se cierre esta grabación, pues ahí no va a quedar el link. Entonces se los voy a colocar también por acá en publicaciones del equipo. Ahí quedó, ahí también queda registrado lo que uno chatea. Entonces quedó 2 veces. Bueno, ¿qué otra inquietud? Profe, en caso de alguna duda, la podríamos contactar por Teams o de pronto tiene Skype, porque pues digamos que por el foro de pronto es un poco más tarde pues el tiempo de respuesta y pues a veces uno saca como un lazo de tiempo determinado para hacer esas actividades y muchas veces pues se encuentra uno con muchísimas dudas y pues digamos que quedaría uno pues como en stop sin No, te poder cuento, pues Iván, que yo estoy contestando muy rápido. No sé, Cristian, tal vez ya me ha subido, recuerdo un Cristian, si usted me ha subido aportes y inmediatamente sube, le estoy respondiendo. sí, Eh, profe, pues igual yo he subido 2 aportes, pero pues el punto, ya vi que pues hubo 2 puntos que sí tengo que corregir. Entonces, pues, como lo subí ahí en el transcurso de esta semana, me tipo de respuesta, pues, por eso lo decía, qué pena. em, hasta el miércoles estoy un poquito colgada entre ayer y hoy, porque estaba con un informe y unas reuniones y no he podido así como realimentar bien, pero mañana en la mañana ya lo hago. Pero he estado realimentando sin demora, eso sí. Por Eso, eso les profe. he dicho, han habido muy poquitos aportes, realmente muy poquitos aportes. Es preocupante, entonces espero que con este CIPAS pues ya se incrementen los aportes. Y entonces lo que usted puede hacer es por Teams, el Teams sí le sale a uno el mensaje inmediato, entonces yo veo ahí un rojito y ya veo, entonces usted me dice, vea, le subí al foro del grupo tal y yo ya también pues ya tengo doble alerta y lo voy a tener más en cuenta. Listo, profe, muchísimas gracias. Sin embargo, pues sí, hay que tenerme como presente porque los 2 últimos puntos sí tengo que hacer esas correcciones. De pronto, como para que de pronto no se haga como esas 2 observaciones nuevamente. Ya me quedaron pues bastantes claras. Bueno, entonces me colocas el mensajito por Teams y yo lo tengo en cuenta. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Si no, pues una buena noche. Listo, profe, que tenga buena noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Con mucho gusto, hasta luego. Muchas gracias, profe. Con gusto, hasta luego.